Las blancas inician con una jugada flexible, manteniendo el equilibrio dinámico y reservando opciones para el desarrollo central. Las negras responden reclamando espacio en el centro y manteniendo el equilibrio dinámico de la posición. La jugada el peón a la casilla C4 de las blancas es un error. La alternativa superior era el peón a la casilla D4, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el caballo a la casilla F6, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el peón a la casilla C4 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla E6 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el caballo a la casilla C3 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el peón a la casilla C5 para afianzar el control posicional. La jugada el peón a la casilla E6 de las negras es un error. La alternativa superior era el peón a la casilla D4, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el peón a la casilla E3, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el peón a la casilla C5 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla B4 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el caballo a la casilla F6 con intenciones sumamente incisivas. Con lo cual llega el peón de la columna B captura en la casilla C5, debilitando la estructura defensiva rival. La jugada el peón a la casilla G3 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla D4. Reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el caballo a la casilla F6, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el caballo a la casilla C3 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla C5 establece una ventaja de espacio muy sólida. Dando lugar a el peón de la columna C captura en la casilla D5, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el peón de la columna C captura en la casilla D4. Debilitando la estructura defensiva rival. La jugada el caballo a la casilla F6 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el peón de la columna de captura en la casilla C4. Eliminando la pieza rival para simplificar la posición. Dando paso a el alfil a la casilla G2, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el peón a la casilla A6 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual enroque corto establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el caballo a la casilla F6 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando la dama a la casilla C2 para afianzar el control posicional. Las blancas desarrollan el alfil solidificando el flanco de rey y manteniendo la igualdad posicional. Las negras desarrollan el alfil, una jugada sólida que prepara el enroque del flanco de rey y mantiene el balance. Las blancas enrocan corto. Una jugada sólida que asegura la seguridad del rey y mantiene el balance dinámico. Las negras enrocan corto. Una jugada sólida que asegura el rey y preserva el estatus de igualdad. La jugada el peón a la casilla B3 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla D4, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando lugar a el peón de la columna de captura en la casilla C4, de un intercambio favorable. Permitiendo la dama a la casilla C2 para coordinar las piezas de manera armónica.
con lo cual el peón a la casilla A6 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el peón a la casilla A4 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el alfil a la casilla D7 para afianzar el control posicional. El de las negras es una jugada sólida, desafiando el centro y manteniendo el balance dinámico de la partida. La jugada el peón a la casilla E3 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el peón de la columna C captura en la casilla D5, eliminando la pieza rival para simplificar la posición, dando lugar a el peón de la columna E captura en la casilla D5, de un intercambio favorable, permitiendo el peón a la casilla D4 para coordinar las piezas de manera armónica, con lo cual el caballo a la casilla E4 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el alfil a la casilla B2 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el caballo a la casilla C6 para afianzar el control posicional. Las negras desarrollan el caballo una jugada sólida que refuerza el control central y mantiene la igualdad. La jugada el alfil a la casilla B2 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla D4, reclamando un mayor espacio central para sus peones, dando paso a el peón a la casilla B6, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el alfil a la casilla B2 para coordinar las piezas de manera armónica, con lo cual el alfil a la casilla A6 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el caballo a la casilla A3 con intenciones sumamente incisivas, con lo cual llega el peón de la columna C captura en la casilla D4, debilitando la estructura defensiva rival. Las negras juegan una jugada sólida que centraliza el peón y desafía la configuración de las blancas. Las blancas capturan un intercambio sólido que mantiene la igualdad posicional. Las negras recapturan una jugada sólida que mantiene la estructura de peones y la igualdad. La jugada el peón a la casilla D3 de las blancas es un error. La alternativa superior era la torre a la casilla E1, activando la torre por una columna de gran valor estratégico, dando paso a el alfil a la casilla C5, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el peón a la casilla D3 para coordinar las piezas de manera armónica, con lo cual el peón a la casilla A5 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el caballo a la casilla E5 con intenciones sumamente incisivas, con lo cual llega el caballo captura en la casilla E5, debilitando la estructura defensiva rival. El de las negras es una jugada sólida, reforzando el control central y explotando la debilidad estructural de las blancas. El de las blancas es un desarrollo sólido, reforzando el flanco de rey pero sin poder contrarrestar la presión central negra. La jugada el alfil a la casilla D6 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era la dama a la casilla C7, centralizando la dama para ganar el dominio completo del tablero, dando paso a el alfil a la casilla A3, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el peón a la casilla A5 para coordinar las piezas de manera armónica. Posteriormente se produce el alfil captura en la casilla E7, capturando material clave, dando lugar a la dama captura en la casilla E7, de un intercambio favorable, posibilitando el peón a la casilla H3 para afianzar el control posicional. La jugada el peón a la casilla A3 de las blancas es una imprecisión.
La alternativa superior era el alfil a la casilla A3, controlando una gran diagonal para restringir el juego del oponente. Dando paso a la torre a la casilla E8, lo que incrementa notablemente la actividad. Con lo cual llega el alfil captura en la casilla D6, debilitando la estructura defensiva rival. Posteriormente se produce la dama captura en la casilla D6, capturando material clave, abriendo el camino a el peón a la casilla A3 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el alfil a la casilla F5 para afianzar el control posicional. El de las negras es una jugada sólida, expandiendo en el flanco de dama y aumentando la presión posicional. El de las blancas es una jugada sólida, desarrollando el caballo y preparándose para disputar casillas centrales. La jugada el alfil a la casilla F5 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era la torre a la casilla E8, activando la torre por una columna de gran valor estratégico, dando paso a el caballo a la casilla G5, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el alfil a la casilla F8 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el caballo de la columna G a la casilla E4 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el caballo a la casilla D7 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el peón a la casilla F4 para afianzar el control posicional. El de las blancas es una jugada sólida, avanzando el peón del flanco de dama y restringiendo las opciones de las negras. El de las negras es una jugada sólida, reposicionando el alfil y reforzando el control. La jugada la dama a la casilla C2 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el caballo a la casilla C4, posicionando el caballo en un puesto sumamente activo, dando paso a el caballo a la casilla D7, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el peón a la casilla A4 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el caballo a la casilla B4 establece una ventaja de espacio muy sólida, dando lugar a el caballo de la columna C captura en la casilla E5, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el alfil captura en la casilla E5, debilitando la estructura defensiva rival. El de las negras es una jugada sólida, previniendo invasión en el flanco de rey y manteniendo la integridad posicional. La jugada la torre de la columna A la casilla B1 de las blancas es un error. La alternativa superior era el caballo a la casilla C4, posicionando el caballo en un puesto sumamente activo, dando paso a el caballo a la casilla D7, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el caballo de la columna F a la casilla D2 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el alfil a la casilla E6 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el caballo a la casilla D6 con intenciones sumamente incisivas. Con lo cual llega el alfil captura en la casilla D6, debilitando la estructura defensiva rival. La jugada la torre a la casilla C8 de las negras es un error. La alternativa superior era la dama a la casilla D7, centralizando la dama para ganar el dominio completo del tablero, dando paso a el alfil a la casilla A1, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo la torre de la columna F a la casilla E8 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla B4 establece una ventaja de espacio muy sólida,
dando lugar a el peón de la columna a captura en la casilla B4, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el peón de la columna a captura en la casilla B4, debilitando la estructura defensiva rival. La jugada el caballo a la casilla E4 de las blancas es un error. La alternativa superior era el caballo a la casilla C4, posicionando el caballo en un puesto sumamente activo, dando paso a el caballo a la casilla D7, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el alfil a la casilla A1 para coordinar las piezas de manera armónica. Posteriormente se produce el caballo captura en la casilla C5, capturando material clave, dando lugar a el caballo de la columna C captura en la casilla E5, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el caballo captura en la casilla E5, debilitando la estructura defensiva rival. Las negras capturan, un intercambio sólido que mantiene la iniciativa y el dominio posicional. Las blancas recapturan, una jugada sólida que simplifica la posición pero sin poder desafiar la ventaja negra. El de las negras es una jugada sólida, desarrollando el alfil y reforzando el control central. El de las blancas es una maniobra sólida, reposicionando el alfil a una posición más defensiva. El de las negras es una jugada sólida, mejorando la posición del alfil y preparando juego en el flanco de dama. El de las blancas es una retirada sólida, redirigiendo el alfil a una casilla más segura. El de las negras es una jugada sólida, reposicionando el caballo y preparando expansión en el flanco de dama. La jugada el peón a la casilla B4 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el alfil a la casilla D2, controlando una gran diagonal para restringir el juego del oponente, dando paso a el alfil a la casilla D6, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el peón a la casilla B4 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla B6 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el alfil a la casilla A6 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando la torre a la casilla C6 para afianzar el control posicional. La jugada el peón a la casilla B5 de las negras es un error grave. La alternativa superior era el peón a la casilla B6, reclamando un mayor espacio central para sus peones, dando paso a el alfil a la casilla A6, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo la torre a la casilla C6 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el alfil a la casilla F1 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a la dama a la casilla E7 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el caballo a la casilla H4 para afianzar el control posicional. El de las blancas es una jugada sólida, reposicionando el caballo para un ataque en el flanco de rey. La jugada el peón a la casilla A4 de las negras es un error. La alternativa superior era la torre a la casilla E8, activando la torre por una columna de gran valor estratégico, dando paso a la dama a la casilla D1, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el alfil a la casilla A2 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el alfil a la casilla D3 establece una ventaja de espacio muy sólida, dando lugar a el alfil captura en la casilla B1, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el alfil captura en la casilla B1, debilitando la estructura defensiva rival. El de las blancas es una jugada sólida,
desarrollando el alfil y aumentando la presión sobre la posición negra. El de las negras es un desarrollo sólido, reforzando las defensas del flanco de rey. El de las blancas es una jugada sólida, centralizando la dama y preparándose para una mayor acción ofensiva. El de las negras es una jugada defensiva sólida, reforzando el flanco de rey. El de las blancas es una jugada sólida, creando un fuerte puesto avanzado y aumentando la presión de ataque. La jugada la torre a la casilla B8 de las negras es un error. La alternativa superior era el rey a la casilla H7, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a la dama a la casilla H5, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo la torre a la casilla H8 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla F4 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el alfil a la casilla F8 con intenciones sumamente incisivas. Con lo cual llega el peón de la columna F captura en la casilla E5. Debilitando la estructura defensiva rival. El de las blancas es una jugada sólida, coordinando piezas para un ataque decisivo. La jugada el alfil captura en la casilla F5 de las negras es un error. La alternativa superior era el peón a la casilla G6, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando lugar a el alfil captura en la casilla H6, de un intercambio favorable. Permitiendo la torre a la casilla E8 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla F4 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el alfil a la casilla F6 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando la dama a la casilla F3 para afianzar el control posicional. Las blancas recapturan. Una jugada sólida que consolida la ganancia material y el dominio posicional. La jugada el alfil a la casilla F6 de las negras es un error. La alternativa superior era el alfil a la casilla G5. Controlando una gran diagonal para restringir el juego del oponente. Dando lugar a la torre captura en la casilla E5, de un intercambio favorable. Permitiendo el caballo a la casilla C6 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la torre a la casilla E2 establece una ventaja de espacio muy sólida. Dando lugar a el alfil captura en la casilla C1, de un intercambio favorable. Con lo cual llega la torre captura en la casilla C1, debilitando la estructura defensiva rival. El de las blancas es una captura sólida, ganando material y mejorando decisivamente la posición. La jugada el rey a la casilla H7 de las negras es un error grave. La alternativa superior era el caballo a la casilla C6, posicionando el caballo en un puesto sumamente activo. Dando paso a el alfil a la casilla D2, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el caballo a la casilla E7 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el alfil a la casilla E4 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a la dama a la casilla C8 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando la dama a la casilla F3 para afianzar el control posicional. El de las blancas es una captura sólida, capitalizando la colocación del rey negro y manteniendo la ventaja ganadora. El de las negras es una jugada sólida, defendiendo la casilla de escape del rey. El de las blancas es una captura sólida, simplificando la posición y manteniendo la superioridad material decisiva. Las negras recapturan, una jugada sólida,
pero la posición sigue estando abrumadoramente perdida. El de las blancas es un jaque sólido, forzando al rey negro a una posición más precaria. El de las negras es una retirada sólida, intentando encontrar seguridad para el rey. El de las blancas es una jugada sólida, activando la torre y aumentando la presión. El de las negras es una jugada sólida, buscando una posición más segura para el rey. El de las blancas es una maniobra de torre sólida, coordinando fuerzas para el asalto final. El de las negras es una jugada sólida, reforzando las defensas. La jugada la dama a la casilla H4 de las blancas es un error. La alternativa superior era la torre a la casilla H4, activando la torre por una columna de gran valor estratégico, dando paso al rey a la casilla E7, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo la dama a la casilla F3 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la torre a la casilla G7 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a la dama a la casilla D5 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando la torre de la columna G a la casilla G8 para afianzar el control posicional. La jugada la dama a la casilla G5 de las negras es un error. La alternativa superior era la dama captura en la casilla H4, eliminando la pieza rival para simplificar la posición, dando lugar a la torre captura en la casilla H4, de un intercambio favorable, permitiendo el peón a la casilla F6 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el alfil a la casilla E4 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el caballo a la casilla D8 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando la torre a la casilla H6 para afianzar el control posicional. La jugada la dama captura en la casilla G5 de las blancas es un error. La alternativa superior era el peón a la casilla F6, reclamando un mayor espacio central para sus peones, dando paso a la torre a la casilla G6, lo que incrementa notablemente la actividad. Con lo cual llega la dama captura en la casilla G5, debilitando la estructura defensiva rival. Posteriormente se produce la torre captura en la casilla G5, capturando material clave, abriendo el camino a la torre a la casilla H4 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando la torre a la casilla G8 para afianzar el control posicional. Las negras recapturan, una jugada sólida pero en última instancia fútil ante la ventaja material de las blancas. El de las blancas es un reposicionamiento de torre sólido, preparándose para explotar al rey debilitado. El de las negras es una jugada sólida, reforzando el flanco de rey. El de las blancas es una jugada sólida de centralización, aumentando el dominio. La jugada el caballo a la casilla E7 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el caballo a la casilla D8, posicionando el caballo en un puesto sumamente activo, dando paso al rey a la casilla F1, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el caballo a la casilla F7 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla F4 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a la torre a la casilla G7 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el alfil a la casilla D3 para afianzar el control posicional. El de las blancas es una jugada sólida, abriendo líneas y reforzando la ventaja central. Las negras capturan,
una captura sólida que no cambia el resultado decisivo. Las blancas capturan, una jugada sólida que consolida la ventaja abrumadora. La jugada la torre a la casilla E8 de las negras es un error. La alternativa superior era la torre a la casilla D8, activando la torre por una columna de gran valor estratégico. Dando paso a la torre a la casilla D1, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el rey a la casilla G7 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la torre a la casilla D2 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el rey a la casilla H6 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el rey a la casilla F2 para afianzar el control posicional. La jugada la torre a la casilla D1 de las blancas es un error. La alternativa superior era el alfil a la casilla D3, controlando una gran diagonal para restringir el juego del oponente. Dando paso a la torre a la casilla D8, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo la torre a la casilla E6 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el rey a la casilla F7 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a la torre a la casilla D6 con intenciones sumamente incisivas. Con lo cual llega la torre captura en la casilla D6, debilitando la estructura defensiva rival.